Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad de conocimiento. Ya se están conectando. Salúdenos, háganos saber que todo está bien, que les llega bien la señal. Bueno, pues en esta tarde de 14 de febrero tenemos al maestro Florencio, que nos va a hablar sobre datos del amor. Estas aplicaciones como Tinder, que se han puesto, que están en tendencia para conocer parejas. Y bueno, las estadísticas dicen que ha funcionado muy bien, que el 5% casi terminan, el 5% de que se conocen terminan en matrimonio. Entonces, algo han de tener cierto que está funcionando para algunos. Y qué mejor que en este día, ¿no? Qué mejor que en este día 14 de febrero para hablar de este tema, ¿no? Exacto, y Florencio, bueno, pues él es un experto precisamente en datos y todo, y nos va a desmenuzar probablemente cómo es que funciona. Vamos a hacer el intento, pero seguro nos vamos a llegar a algo muy bueno en esta clase. Bueno, la intención es que ustedes estén interactuando con nosotros, recuerden que al final vamos a resolver sus dudas, así es que atentos a la clase para que nos pregunten, y también recuerden que estamos haciendo esta trivia, ¿no? Donde el profesor les va a decir 2 preguntas en el desarrollo de su clase, y todas estas las vamos a colocar el jueves 28 de febrero, al final todas las preguntas que se hicieron durante la clase en una publicación. Quienes nos respondan correctamente y los 3 primeros que nos respondan correctamente, ahí ya es como vamos a elegir a los ganadores, así es que estén al pendiente de cada clase. Maestro Florencio, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Recuerden, Clases Magnas, un espacio para aprender juntos. Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a poner aquí en orden el espacio de trabajo. Y pues 14 de febrero, me presento, mi nombre, Florencio Cueto Barojas. Vamos a impartir esta Open Class con el título Datos del Amor. Un poco acerca de mí, bueno, soy egresado de la UNAM, tengo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, tengo algunas especialidades como en el desarrollo de sistemas, en la parte de infraestructura tecnológica. Actualmente estoy finalizando la maestría en Ciencias de Datos para los negocios, precisamente aquí en esta institución. La verdad es de que es un muy buen lugar para desarrollar conocimiento. Entonces, esa es mi información acerca de mí. Una frase, yo creo que bueno, esta frase la he compartido en muchísimas de las Open Class que hemos dado. Los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. La verdad es de que así como el mobiliario, así como mucho de lo que constituye una empresa, los datos se han convertido en el activo fijo estratégico para muchísimas grandes compañías. ¿Por qué? Porque a través de estos datos es que podemos hacer que el negocio pues empiece a tomar muchísimos mejores rumbos, ¿no? Entonces, una frase de Christian Gardiner, yo creo que muy importante y que aplica perfectamente en el tema que vamos a ver en esta ocasión. Pues bien, vamos a entrar en tema. Datos del amor. Vamos a hablar específicamente de una aplicación, yo creo que una aplicación que muchos de ustedes conocen, se llama Tinder, y vamos a empezar con una pregunta que yo creo que esta nos va a hacer reflexionar muchísimo en cómo es que funciona. ¿Sabes cómo Tinder encuentra a tu pareja ideal? Yo lo he comentado en muchísimos foros, parece magia, ¿no? Parece como si este tipo de aplicaciones tuvieran en el back una bolita mágica en la cual pues estuvieran adivinando qué es lo que necesitan cada una de las personas, pero bueno, desafortunadamente no es así. Al día de hoy existen casi 10 millones de usuarios en esta aplicación, que utilizan esta aplicación, que la han descargado. Y vamos a plantearnos una pregunta y la quiero dejar en el aire en el transcurso de esta sesión. Creo que le vamos a dar respuesta y al final vamos a contestar si en este inicio y al final seguimos pensando en lo mismo, ¿no? ¿Crees que utilizando este tipo de aplicaciones es el destino el que hace que llegue el amor de la vida? ¿O realmente estamos convencidos que el intelecto de alguien que se le ocurre algún tipo de mecanismo para correlacionar los datos es el que haga posible este tipo de éxitos, ¿no? Pues bien, con estas preguntas vamos a tenerlas presentes y vamos a darle respuesta en el transcurso de estos 40-45 minutos que vamos a estar al aire, ¿bien? Y pues bueno, juntos celebremos este 14 de febrero que nos tocó estar aquí,
Yo creo que con todo lo que nos vamos a llevar en esta clase, creo que el siguiente 14 de febrero al menos ya tendremos una alternativa para ya no estar en esta clase y estar aprovechando el día, ¿no? Bien. Atractivo. Al hablar de la aplicación de Tinder, pues lo primero que se nos viene a la mente es, ¿y cómo es que este aplicativo nos clasifica, nos conoce o qué opinión tiene de nosotros? Vamos a partir de la pregunta, ¿qué tan atractivo eres según la aplicación Tinder? Bueno, esta parte de atractivo lo podemos empezar a desmenuzar. Yo creo que es una palabra muy subjetiva. La voy a poner aquí. Atractivo. ¿Bien? ¿Se alcanza a ver bien? Ok. Podemos ser atractivos para algunas personas, podemos no serlos para otras. Yo creo que de ahí viene la subjetividad de esta palabra. Y entonces, el ser atractivo va a tener relación con muchos otros más factores, como cuáles, como la misma personalidad, ¿sí? El qué tan atractivo vamos a ser para otras personas, pues va a depender una de la personalidad, otra del físico. Yo creo que es un punto que no puede quedar atrás, definitivamente, de el ámbito cultural que tenga la persona. Y pues yo creo que algo también muy importante, ¿no? De la posición económica que tiene la persona. Esto por definir al menos 4 características que van a quitarle la subjetividad a esta palabra, ¿no? ¿Qué tan atractivo vamos a ser según el aplicativo Tinder? Si nos vamos y si analizamos cada una de estas características, pues habrá personas que quizá el físico sea lo más importante. Entonces, pues no importa si no tienes personalidad o si tu cultura es muy básica o si la parte económica no es muy grande, pues con esta simple característica a lo mejor para algunas personas somos muy atractivas, ¿no? Habrá otras personas que las 4 en cuanto a ponderación jueguen el mismo peso, ¿no? Entonces, esta es la parte, y por lo cual mencionaba en un principio, la parte de subjetividad. Esta palabra atractivo es muy subjetiva, ¿no? Pero vamos a quitarle lo subjetivo. ¿Cómo es que lo hace Tinder? Bueno, Tinder utiliza un método de puntuación, un sistema de puntuación que se llama Elo. El nombre de Elo es a consecuencia del apellido que lleva la persona que lo desarrolló. Este método es un método matemático que se utiliza en el ajedrez, en la comunidad del ajedrez, y que está basado en un cálculo estadístico que determina la habilidad de los jugadores que pertenecen a ese, que están evaluados o que están ubicados a través de este método. Entonces, de este modo, lo que se busca conseguir con este sistema es que haga más, que existan más match, más emparejamientos potenciales basados en esta puntuación. Entonces, ya vimos que existen varios elementos que le van a quitar lo subjetivo a la parte de lo atractivo. Y también por otro lado ya vimos que existe un método de puntuación que le llamamos Elo, lo voy a poner acá abajo, que lo va a hacer posible, ¿sí? Pero pues es aquí donde empiezan las preguntas, ¿no? ¿Y qué puntuación voy a tener? ¿De qué manera yo voy a estar posicionado en este método de puntuación? Bueno, voy a borrar esta parte y vamos a ver un ejemplo de lo que sería una tabla de puntuación, la tabla de puntuación Elo. Bien, denme un segundo. Y vamos a poner en pantalla precisamente esta tabla de puntuación. Bien, ahí lo tenemos en pantalla. Se dan cuenta, a final de cuentas hay un rango
un rango que lleva un intervalo de puntajes, el cual nos posiciona en cierto nivel. Empezamos a partir del 1000, las personas que están ubicados entre el 1000 y el 1399 van a tener un nivel de principiante como jugadores de ajedrez. Y en la parte superior, en la parte más experta, vamos a tener que las personas que estén en una puntuación de más de 2800, pues son los campeones del mundo. Pero en ese inter, dense cuenta, en este ejemplo, como en esta tabla, cómo existen varios niveles, varios grupos de personas cuya habilidad dentro del ajedrez es diferente, ¿no? Cuya expertise o demás características, ¿no? Precisamente este método es el que utiliza, esta escala es la que utiliza Tinder para poder empezar, para posicionar en cierto nivel a cada una de las personas que tienen cuenta o que están interactuando dentro del aplicativo. Entonces, ¿pero cómo lo hace? Digo, esta tabla, para el caso de ajedrez nos queda muy claro, ¿no? Las personas que están posicionadas como aficionados muy difícilmente van a competir con personas que son super gran maestro, ¿no? ¿Con quién van a competir? ¿Cuál sería lo lógico? ¿Con quién van a competir las personas que están en el nivel de aficionado? Pues van a competir con personas que tienen su mismo nivel. En una de esas compiten contra los mismos aficionados y si quieren empezar a subir de nivel, seguramente el siguiente nivel con quien van a estar compitiendo van a ser con los jugadores del club medio, que es el siguiente nivel. Y los principiantes van a estar compitiendo con los aficionados. Y de esa manera van a lograr o ir subiendo posiciones o ir bajando, dependiendo cuál sea su desempeño que tengan en cada una de estas competencias. Yo creo que esta tabla, al mostrar esta tabla, nos empieza a ubicar, nos empieza a dar una gran idea de cómo esta aplicación Tinder empieza a utilizar este método de puntuación para ubicarnos y para poder determinar en qué perfil estamos, en qué perfil, lo decíamos en un momento, en qué perfil de atractividad, ¿no? Pero, ¿y cómo lo hace? Digo, hablando de la parte de ajedrez, pues qué tipo de movimiento realiza, el tiempo que se tarda en realizar un movimiento, la efectividad de ese movimiento. Esto es hablando de ajedrez, pero, y hablando de pareja, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta para poder bajar o subir un nivel? Bien, esta parte de elementos son los que vamos a ver a continuación. Esta tabla, por favor, permanezcanlas en sus mentes porque vamos a hablar de ellas en todo momento. Voy a cambiar de lámina y vamos a empezar con el análisis de esta aplicación. Nos vamos a centrar inicialmente a ver cómo es que vamos a tener y con qué elementos mínimos vamos a poder interactuar en este aplicativo, y posterior a esto vamos a analizar a través de qué características, de qué algoritmos es que empiezan a posicionarnos en cierto nivel. Bien, muy básico para poder, los elementos necesarios para utilizar este aplicativo, pues básicamente tener una conexión a internet, desde luego tener un dispositivo inteligente que cuente con GPS, tener una cuenta de Facebook, tener a la mano una fotografía, y ahora vamos a hablar de las características de esta fotografía, y tener un perfil mínimo, o sea, un perfil muy básico, con muy poca información que nos va a pedir, y que este perfil precisamente es el que va a lograr que este algoritmo que no es público, definitivamente mucho de lo que estamos comentando en este momento es información que se ha filtrado en el internet de diferentes personas que han participado en el proyecto, pero definitivamente Tinder en ningún momento ha hecho público este algoritmo. Entonces, estos elementos, ahora, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Primero, como lo decíamos, pues necesitamos iniciar a través de Facebook. Bien, entonces, una cuenta de Facebook necesario, ¿para qué? Para podernos autenticar, para saber que realmente somos las personas que decimos ser al momento de registrarnos. Y por otro lado, lo decíamos, el personalizar un perfil. Lo voy a poner como un perfil, y va a ser un perfil
muy básico, ¿vale? Entonces, un perfil muy básico. Muchos de los aplicativos tradicionales que poco a poco han estado quedando ya en el pasado, eran este tipo de aplicativos que para poder llevar una actividad como lo hace Tinder y para tener estos resultados, pues lo primero que nos pedían era una cantidad de datos que nosotros teníamos que teclear para poder llenar un perfil. Y esto iba desde los 5, 10, 15 o 100 campos de información, desde la edad, desde en qué lugar vivimos, cuáles son los gustos que tenemos, qué deporte practicamos, cuál es la música que nos gusta. Entonces, muchas aplicaciones tradicionales, eso es lo que hacían, ¿no? Y a través de este levantamiento de información, pues empezaban a trabajar los algoritmos con diferentes métodos para podernos ubicar en algún perfil. Pero aquí es contradictorio. ¿Por qué Tinder solamente nos pide un perfil muy básico? Y básico, vamos a hablar de que la única información que nos está solicitando va a ser un correo para la comunicación, un correo electrónico, la edad, una fotografía, tienes oportunidad de meter hasta 6, pero con una que pongamos en un principio, y esta fotografía con algunas características, y la voy a dejar entre comillas. Y un párrafo de texto en el cual vamos a poner de manera muy resumida datos del perfil. Soy una persona que tengo la profesión X, que me gusta la música y demás. Muy básica. Realmente esto es complementario. Si se dan cuenta, si nosotros abrimos sesión a través de Facebook, el correo electrónico ya no lo tenemos que proporcionar, porque Facebook, al momento de que abrimos la cuenta, pues ya no lo solicitó. La edad, tampoco, ya la tenemos. ¿Qué es lo único que tenemos que proporcionar al abrir una cuenta de Tinder? La fotografía. Y por eso hacía mucho énfasis en ella. Es lo único que necesitamos. Y esta fotografía, la verdad es que juega un papel muy importante dentro del aplicativo al iniciar sesión. Después va a haber otros elementos que vamos a ver más adelante, pero esta fotografía, ¿por qué? Porque parecería, como lo decía en un principio, pareciera un poco extraño que si la mayoría de los aplicativos tradicionales pues necesitaban una lista enorme de campos para poder saber cómo somos, para poder determinar nuestro nivel de atractividad, ¿por qué solamente con una sola fotografía podemos empezar un perfil? ¿Qué es lo que hace Tinder? Aquí viene la parte interesante y donde nos vamos a centrar principalmente. Voy a limpiar un poco el pizarrón para empezarlo a explicar. Entonces, aquí tenemos los datos, voy a utilizar el pizarrón para poder desarrollar toda esta idea y con ello, pues entender a fondo, y aquí es donde empezamos a unir un poco, por un lado, bueno, hablar el 14 de febrero, que es el día que nos tocó estar aquí en clase, pero pues también la parte principal, ¿no? El conocer cómo muchas de las tecnologías de la información participan en este tipo de aplicativos para hacerlos tan eficientes y para dar esos resultados que pues a la fecha tiene Tinder, ¿no? Más de 10 millones de personas, cerca de 26 millones de citas diarias, como lo decía la chica que me presentó, cerca de un 5% de efectividad. Pues yo creo que son resultados que son muy difíciles de lograr. Pero ¿cómo lo hace? Bien, vamos a meter aquí un término que se llama algoritmos. Y efectivamente, ¿cómo es que hace Tinder para lograr, dejemos aquí la palabra atractivo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nivel de atractividad, ¿no?, en la aplicación, y eso es lo que nos va a hacer el que nos presenten opciones al momento en el que nosotros abramos sesión, ¿vale? Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues aquí entran
en funcionamiento varios algoritmos. Uno principalmente le vamos a llamar un algoritmo con la capacidad de provocar deseo de ser conocido por otras personas. Yo no sé si realmente este algoritmo se llame así, ¿no? Pero le estamos poniendo un nombre para poderlo identificar y saber que este es su algoritmo principal de ellos. Su algoritmo principal es este. Es un algoritmo que tiene la capacidad de establecer un rango, un margen, un valor dentro de esa escala que hablábamos originalmente, y que ese rango me va a decir realmente cuál es esa capacidad de deseo que tengo. Aquí es donde la tabla de Tinder, de esa tabla ELO que hablábamos originalmente, pues no la conocemos. Yo me imagino que maneja muchísimos niveles. En la tabla de ajedrez que veíamos en un principio manejábamos cerca de 10, 12 opciones, 12 rangos, 12 intervalos. Aquí yo creo que la cantidad es enorme. ¿Por qué? Porque la cantidad de opciones también se multiplica. Hay muchísimas variantes, muchísimos tipos de personas en los cuales podríamos agrupar, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo en 4 para hacer este ejercicio un poco más simple. Vamos a suponer que su nivel de atractividad va a ser alto, ¿sale? Su nivel de atractividad va a ser medio, suficiente y bajo. Vamos a manejar esa escala. Esta escala tiene el mismo, la misma idea de la que presentamos originalmente. Esto es para poderlo nosotros visualizar. Pero ¿cómo es que este algoritmo me va a ubicar en algunos rangos? Aquí es donde empieza a tomar efecto este principal requerimiento que nos da, la fotografía. En muchas páginas web, si ustedes hacen una búsqueda y le ponen cuál es la mejor manera de tener éxito en la aplicación Tinder, y en muchas de ellas van a hacerles mucho énfasis en que la fotografía que ustedes suban como su fotografía principal, porque tienen derecho a subir 6 fotografías, esa fotografía, que es la que va a estar visible en todo momento, que es la que va a estar siendo mostrada, va a ser analizada por un algoritmo de reconocimiento facial. A través de ese algoritmo de reconocimiento facial, lo que va a hacer con esta fotografía es extraer una serie de particularidades. Voy a poner algunos ejemplos: el tipo de nariz, el tipo de ojos, y así sucesivamente todas las posibles características que se puedan describir dentro del rostro de una persona. Si es de cuerpo completo, igual; si es alto, si es bajo, si es fornido, si es delgado, dependiendo, o sea, todas estas características de acuerdo a la fotografía. Y una de las recomendaciones que hacen en las diferentes páginas web es: suban una foto de cuerpo completo en el cual el rostro se vea perfectamente, que no lleven lentes oscuros, que vayan muy limpios en el aspecto de que no lleven lentes, no lleven mucho maquillaje y demás. ¿Por qué? Porque de esa manera el algoritmo de reconocimiento facial va a poder establecerlos en un rango, en uno de estos rangos, y vamos a quedar mejor posicionados. Por eso mucho dentro de estos foros lo que comentan es: la fotografía puede ser el primer éxito dentro de tu perfil. Entonces, ya tenemos el primero. Cuando nosotros abrimos una cuenta de Tinder, abrimos sesión a través de Facebook, proporcionamos nuestra fotografía, pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento Tinder no tiene información suficiente
para poder determinar en qué rango estamos. ¿Y qué es lo que hace Tinder? Por default, estamos en el rango alto. Y esa es una de las razones por la cual los 2 primeros días, después de abierta una cuenta de Tinder, en ese momento va a tener toda la interactividad posible. ¿Por qué? Porque estás en un perfil alto, vas a estar siendo mostrado a muchísimas otras personas, vas a estar siendo opción en esos 2 primeros días. ¿Por qué? Porque a través del comportamiento, por un lado mostraba la fotografía, por otro lado, lo va a decir el comportamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? La aplicación Tinder funciona básicamente de la siguiente manera. Hay una pantalla en nuestro móvil, en la cual abrimos nuestro perfil, y lo primero que vamos a ver van a ser todas esas posibles personas que pueden hacer match con nosotros, ¿sí? Que nos pueden dar un like, porque esto funciona a través del like. Si deslizan su dedo hacia la izquierda, pues es un no me gusta. Si deslizan su dedo hacia la derecha, es un sí me gusta. Esto empieza a ser fundamental para la segunda parte del algoritmo. ¿Por qué? Porque como no tiene información en ese momento solamente tenemos una fotografía y el algoritmo de reconocimiento facial ya empezó a determinar ciertas características. Pero todavía no sabemos en dónde pertenecemos, en dónde estamos. Por eso, Tinder en ese momento nos pudo haber ubicado en un nivel bajo, pero ¿qué es lo que iba a pasar? No vamos a ser opción para ninguna persona. Entonces, si no somos opción y no estamos interactuando, pues vamos a dejar la aplicación. Entonces, por cuestiones de uso, mejor te pongo en un nivel alto y a partir de ese momento empieza a avanzar, a mantenerte o a bajar o a posicionarte en ese rango el cual eres idóneo de acuerdo a todas estas características. Comportamiento, ¿a qué nos referimos por esto? Como al iniciar ese aplicativo en esos 2 primeros días, de inmediato mi perfil va a estar apareciendo en muchas personas que están utilizando el aplicativo, pues en ese momento muchas me van a poder dar o un like a la izquierda, o un like a la derecha, y eso empieza a tomar mucho valor. ¿Por qué? Porque desde ese momento, a través de esta respuesta y de esta retroalimentación que está dando el resto de las personas, es como me empiezan a ubicar en los diferentes rangos que utiliza su escala Elo. Los que tengan, digo, este solamente es un ejemplo para poder visualizar lo que estamos explicando en este momento. Entonces, una de las características va a ser pues los likes que me sean proporcionados por los diferentes usuarios que ya utilizan esa herramienta y que ellos ya están posicionados en algún rango. Otro factor que toma mucho en cuenta este algoritmo es el siguiente. Ok, sí me están dando like, pero ¿quién me está dando like? Y se los mostraba en la tabla de ajedrez hace un momento, que les decía, un jugador que está como principiante, ¿con quién va a estar compitiendo? Pues por jugadores que son principiantes, o con un nivel más, o un nivel arriba, o un nivel abajo, pero difícilmente un principiante va a competir con un campeón del mundo, ¿vale? Entonces, otro factor que nos ayuda a posicionarnos es quién me da like. Si las personas que me están dando like son personas que están posicionadas en un perfil alto, en el rango alto, pues definitivamente me va a ayudar para mantenerme. Pero si las personas que me están dando like están en un nivel suficiente, pues lo que van a hacer es, y eso es inevitable, vaya, eso uno no puede luchar por ello. Por eso suban su mejor fotografía. Esa es parte de las recomendaciones, porque mucho del comportamiento de este algoritmo se ha estado filtrando a través del internet, de las redes sociales, y pues bueno, a través de esos tips han logrado saber cómo quedar posicionado en un mejor rango. Entonces, ¿quién les da like? Esa es otra característica.
Otra característica que va a ayudar a posicionarnos más o menos en esta escala va a ser qué tan exigente soy. Y eso vaya de nuestro lado. De nuestro lado es, ok, como tengo un perfil abierto en ese momento porque estoy quedando en un nivel alto, pues me van a llegar muchísimos perfiles de personas a través de los cuales yo voy a empezar a darles like o voy a darles un like, y yo en ese momento voy a tener dos opciones: o a todas les doy like, o en ese momento soy más selectivo y empiezo a decir, bueno, esta no, 10 no, la siguiente sí, y el comportamiento que sea. Entonces, esa es la variable que el algoritmo de Tinder le llama nivel de exigencia. ¿Qué tan exigente estoy siendo con la selección de las posibles personas que hagan match conmigo? Lo que hace Tinder es, para que se abra un chat en el aplicativo, deben de darse dos cosas: que ambas personas tengan un like. Yo veo un perfil, en ese momento yo le doy like, pero para que se pueda establecer un chat con esa persona, la otra persona también me tiene que dar el like a mí. Entonces, ese es el momento en el cual le dicen, ya hay un match, y se empieza a ver la posibilidad. De ello a que ese match termine, yo creo que es el objetivo de Tinder, en una relación, pues tiene que ver con más elementos, pero los algoritmos de este algoritmo de Tinder lo que hace es, te voy a hacer que hagas match con esta persona, voy a encontrar todas las características para que esta persona sea la idónea, y una vez que hagan match, culmine en una relación. 5%, 10% más o menos es lo que hablábamos inicialmente. Yo creo que comparado con los demás aplicativos existentes en el Internet, yo creo que es un indicador con un buen éxito. Yo creo que esa es la parte por la cual este aplicativo es utilizado, pero también porque es muy simple, solo con una fotografía. Bueno, quiero ganar más puntos, también tiene un algoritmo de data mining, de minería de datos. ¿Qué es lo que hace? Que en ese momento va a ir a interpretar todo lo que pone en el perfil, qué preparación académica tienes, lo que haya puesto, porque es un texto abierto. Entonces, ahí hay otra característica. Se dan cuenta cómo lo que aparentemente era solo una fotografía, es sencillo, solamente encuentras tu mejor foto, la subes en tu perfil y con eso ya terminaste. El verdadero éxito de este tipo de aplicativos es la cantidad de información que se empieza a generar, que se empieza a recopilar para hacer posible que este tipo de algoritmos funcionen, sean eficientes y nos den el resultado que estamos buscando. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cómo es que el aplicativo Tinder reúne información? ¿Para qué? De alguna manera tiene que lograr ubicarnos, ¿no?, en un perfil. Y aquí estamos hablando solamente de 4 perfiles. La realidad es de que debe haber cientos de perfiles. Voy a poner un ejemplo. Es atractivo bajo para personas de nivel económico alto, por decir algo. Entonces, se dan cuenta cómo el árbol de posibilidades en cada una de estas opciones se puede abrir N veces, para efectos de poderlo visualizar, de ejemplificar. Nos quedamos con esta escala, pero va mucho más allá. ¿Qué otras? Inicialmente tenemos 2, ya conversábamos de ellas, pero ¿y cómo le vamos a hacer? Ok, yo abrí mi perfil, en ningún momento me preguntaron, pues, de qué ciudad era, de qué país era. Entonces, ¿cómo le va a hacer Tinder
para mostrarle perfiles que estén muy cerca de mí. Se recordaban en un principio, un dispositivo inteligente con GPS nos piden, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí con ello van a tener nuestra geoposición, ¿sí? Y entonces con ese dato, pues ya tienen algo más, ¿no? En ese momento se dan cuenta cómo se empieza a segmentar toda la población que tiene Tinder y empieza a alcanzar, se empieza a clasificar en todos estos rangos en los que tengamos posibles. Entonces, la geoposición es otro dato muy importante que aunque no lo piden, que no lo tenemos que escribir, también lo tienen. Y hay muchos más elementos. De hecho, ahorita solamente estoy reuniendo las partes principales con las que trabaja este algoritmo, pero hay muchos pilotos a lo largo del año. Tinder empieza a pilotear muchísimas funcionalidades. Uno de ellos, quizá muchos de ustedes lo conocen, es vincular la cuenta de Spotify con el perfil de Tinder. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque en ese momento, ya más o menos, y no sé si con estos ejercicios empezamos a reflexionar lo siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo con esta información? Lo que está haciendo es clasificarme en un nivel de atractividad, pero también lo que está realizando es encontrar personas que tengan esa misma similitud, que sean muy similares en cuanto a estas características. ¿Para qué? Para que al momento en el que me presenten esas opciones, esos perfiles, al momento que yo estoy realizando la búsqueda, en ese momento lo que va a pasar es de que va a ser eficiente si este algoritmo, si todas estas características se empiezan a cumplir, pues la persona y el perfil que me den en ese momento va a ser muy compatible conmigo, va a ser muy afín conmigo. Y aquí viene la primera pregunta. Recuerden que hay dos preguntas para la trivia. La primera pregunta es, y lo acabamos de ver, es ¿por qué con tan pocos datos Tinder es tan efectivo? Entendamos como la efectividad de que logra proporcionar el perfil adecuado a la persona que está buscando y que logra en un match, y que logra culminar en un match. ¿Por qué? ¿Por qué con tan pocos datos? Solo nos pidió la fotografía. ¿Por qué? Esa es la pregunta, esa es la primera pregunta de la trivia. Entiendo que mandan su respuesta, ya se van a recopilar y se van a dar los resultados más adelante. Entonces, ojo con la pregunta y pues les damos 30 segundos para que la empiecen a contestar, la empiecen a razonar y para poder continuar. Bien, espero que ya hayamos reflexionado con la respuesta. No olviden enviarla, la verdad es de que pues pueden obtener ahí algún tipo de beneficio. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Por un lado, ya sabemos que tenemos una escala que se llama ELO, bueno, que utiliza la conocida como ELO, que es utilizada para el ajedrez. A través de esa escala de puntuación se van haciendo una serie de clasificaciones de rangos para poder posicionar el nivel de atractividad de una persona. Bien, con la misma fotografía, si nosotros empezamos a reflexionar esta parte, ya se recopiló muchísima información, pero con la pura foto, ¿cómo Tinder logra saber cuál es ese perfil de personas o cuáles son las características de las personas que a mí me gustan? Pues muy fácil, ¿a quién le estoy dando like? ¿Sí? Porque el nivel de exigencia a todos les da like. ¿Qué es lo que hace con esto? Esto baja mi puntuación. Si mi nivel de exigencia es muy alta, baja mi puntuación. Me va a empezar a ubicar en un perfil muy bajo. De igual manera, si a todos les doy like,
de igual manera esa misma característica me va a bajar mi puntuación. Entonces hay que empezar a ser un poquito más ordenado en todo este comportamiento que vamos a tener dentro de la aplicación. Bien, entonces estas son las principales características. ¿Y qué sigue después de esto? Bien, la verdad es de que podríamos listar mucha más información que recopila Tinder para conocer más acerca de nuestro perfil, y aquí ya tiene que ver con aspectos de seguridad, con los aplicativos con los cuales está vinculados, algunos tips, digo, aprovechando que estamos en este día y que muchos de ustedes después de esta conversación seguramente va a ir a abrir su cuenta de Tinder. Recuerden algo, la seguridad es muy importante con todo este tipo de aplicativos, entonces les recomiendo muchísimo que vayan a Facebook, entren a la sección de configuración, dentro de las aplicaciones solamente les indiquen que pueda publicar ustedes, que no sea Tinder el que publique dentro de su muro, porque pues aquí ya hay varios elementos, ¿no? Si ustedes quieren que la mayoría de sus amigos de su cuenta de Facebook se den cuenta que ya abrieron una cuenta en Tinder, pues bueno, sean felices y pónganlos entonces ahí para que sea público. Pero si eso no quieren, cuiden mucho la seguridad. Es muy importante que solamente sean ustedes los que publiquen dentro de su muro. No permitan que las demás aplicaciones, que los demás aplicativos publiquen en nombre de ustedes. Y el segundo, restrinjan los campos de su perfil que va a leer Tinder, ¿sí? El único que tiene que leer, lo borré, decía hace rato, es el correo electrónico y el nombre. Son los únicos. El resto, teléfono y demás, pues traten de evitarlo. Esa es la recomendación que les doy a través de esta investigación que hemos realizado en este momento. Bien, entonces, ya hablamos de cómo se recopila información. Vamos a borrar esta parte y vamos a entrar ahora en el tema de, ya tenemos información, ya sé que ese algoritmo lo que va a hacer es clasificar a una persona en un rango de atractividad según vimos en el cuadro. Pero pues, parte de lo importante para nosotros que somos estudiantes de alguna materia de datos, de estadística o algo que tenga que ver es, ¿y cómo lo hace? ¿A través de qué métodos? Métodos estadísticos o de minería de datos Tinder utiliza para llevar a cabo esto de manera muy eficiente. La verdad es de que hay muchísimos, como les decía en un principio, los datos se están convirtiendo en el activo fijo de las empresas. Y ahora se dan cuenta por qué. Entre más datos se recopilan de nuestros clientes, de nuestros usuarios, pues más opciones tenemos de trabajar con ellos y conocer más. ¿Para qué? Pues para proporcionar un mejor servicio. Ya casi terminamos de borrar este pizarrón. Vamos a aprovechar en este momento para hacer la segunda pregunta de la trivia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sistema de puntuación adoptó Tinder para marcar tu puntaje, para posicionarnos en ese rango? La mencionamos en un principio, yo creo que está muy fácil esta pregunta, entonces vamos a tomarnos 30 segundos para que la recuerden, la anoten. Y seguimos. Y aquí hay una lista muy amplia de diferentes técnicas. ¿Cuáles son las técnicas de análisis de datos que utiliza Tinder para hacer realidad todo lo que acabamos? Recuerden que el proceso de análisis de información, hay una metodología que abarca mucho de esto y que empieza principalmente desde la recopilación de información.
¿sí? ¿Qué es lo que primero que va a hacer Tinder? Lo veíamos en todo esto que planteamos en el pizarrón hace un momento. ¿Qué es lo que está haciendo? Recopilar toda la información necesaria. ¿Para qué? Porque una vez que tiene toda esa información, y para ello se va a apoyar de diferentes sistemas de base de datos disponibles en el mercado. La verdad es de que es impresionante saber cómo este tipo de aplicativos, nosotros pensaríamos en herramientas muy costosas, en software licenciados, pero la verdad es de que parte de lo que utilizan son bases de datos que nos permiten manejar transacciones, en este caso Mongo, o bases de datos relacionales, llámese MySQL. Son dos de las principales herramientas que está utilizando este tipo de empresas, Tinder, para almacenar se dan cuenta la cantidad de información que fluye o que se recopila en estos casi 10 millones de usuarios que se recopila diariamente. Son terabytes de información. Y aquí hablamos de otro concepto que nos empezamos a meter en el tema de Big Data, que muchos de ustedes seguramente ya lo están viendo en algunas de las materias relacionadas con su carrera. ¿De dónde parte el Big Data? El trabajar con tal cantidad de información y de las herramientas que vamos a utilizar para esto. Ojo, esto no es para procesar, esto es para almacenar. Herramientas de procesamiento de datos, ya hay muchísimas en la nube. Amazon, la verdad es de que está proveyendo en este momento muchísimas herramientas que nos ayuda. ¿Cuál es la principal, el principal punto que tenemos aquí, el área de oportunidad, que cada día está mejor cubierta? Pues desde luego el tiempo de procesamiento, ¿no? ¿De qué me serviría? Ya levantamos toda la información y tener el perfil de la persona un mes después. Pues no, la verdad es que eso ya sería muy ineficiente. Entonces, este tipo de herramientas de procesamiento de información, nos van a apoyar para que el tiempo de procesamiento sea menor y que podamos establecer ese rango de la persona, ese nivel de atractividad de una manera muy rápida. Entonces, recopilan información, almacenan información, procesan información, y aquí es donde entran todos esos métodos que vemos en pantalla. Tenemos análisis de correlaciones, tenemos análisis de regresión, tenemos algoritmos de clasificación que seguramente muchos de ellos juegan para saber en dónde estamos. Dentro de los algoritmos de clasificación hay técnicas de clúster análisis. ¿Para qué? Para encontrar el grupo adecuado de cada una de las personas. ¿A través de qué? De toda la información, a través de ese análisis de correlaciones. Entran muchas variables a todo este tipo de modelos. ¿Y cómo funciona cualquiera de estos? Hablamos del data mining, análisis de seguimiento, análisis semánticos de textos, análisis o de patentes y literatura científica, simulación de Monte Carlo, programación y optimización matemática, predicción matemática, redes neuronales, experimentos A/B. A través de todas estas técnicas de análisis, lo que hace Tinder es empezar a trabajar con toda esta información. No son métodos que están corriendo en línea. En realidad, muchos de estos métodos son utilizados en diferentes fases. En las fases de diseño, recuerden que todo esto se está piloteando en todo momento, se está diseñando. ¿Con qué objetivo? De tratar de subir ese indicador que mencionábamos en un principio, un 5%. Ok, si 5% es bueno, seguramente el aplicativo está trabajando en que este 5% se convierta en un 10, se convierta en un 15. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Diseñando, dándole mantenimiento, mejorando todos estos algoritmos. Y ahí es donde entran todas estas herramientas que nos van a ayudar y van a hacer posible que este indicador suba de una manera significativa. Mucho de lo que está pasando es de que cuando esto no sucede, hay otros aplicativos, llamémosle competencia,
que empiezan a hacer las cosas de mejor forma y se empiezan a comer a estos. Entonces estos aplicativos empiezan a desaparecer. Por eso mucho de esto está en mejora constante. Ahí tenemos a Facebook, ¿no? Cuánto tiempo ha permanecido en el mercado y que, ojo, pues Facebook es gratuito, ¿no? Entonces, ¿por qué es una de las empresas que más crecen sus acciones en la bolsa? ¿Por qué? Y este es parte del complemento en cuanto a seguridad de información. Tengamos mucho cuidado con la información que manejamos, nada es gratuito y eso en la red se dice muchísimo, nada es gratuito, todo tiene un costo. ¿Dónde está el costo? Toda la información que tenemos en este tipo de sistemas, muchísima, vean toda la información, en la lámina anterior planteábamos aquí todo lo que estamos realizando. Entonces, tengamos cuidado con toda la información. Ahí les dejo una liga, una fuente, si quieren saber cada uno, la clase en este momento, digo, si nos extendemos a explicar cada uno de estas técnicas, nos llevaríamos muchísimo. Prefiero dejarles la liga y la tienen en la parte baja de la pantalla. Y en esta liga pues van a poder consultar más acerca de cada uno de estos métodos. Todos estos métodos siempre tienen un objetivo. Si hablamos de clasificar, y casi en todos momentos vamos a hablar de clasificar, vamos a hablar de predecir, y a través de qué vamos a predecir, y esto lo voy a dejar ya como resumen. Voy a ponerlo al centro. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas técnicas? Primero, analizar. Esto significa conocer el tipo de información que estamos recopilando. Siguiente, clasificar. ¿A través de qué? De los algoritmos de correlaciones, a través del pasado, de la información, de lo que ha sucedido y desde luego predecir. ¿Qué es lo que vamos a predecir en este tipo de aplicativos? Pues que la persona que le vamos a poner de perfil, aquella que está buscando, sea la idónea, que al momento en que la vea, el porcentaje de que le dé like sea muy alto. Esa es la parte que vamos a predecir y eso lo estamos utilizando para todo lo que esa información que estamos recopilando es precisamente para cumplir con este objetivo. ¿De qué manera somos más eficientes para que este 5% sea mayor? ¿Bien? En todos estos métodos básicamente están. Después viene la parte de automatizar. Una vez que estos algoritmos, que estos modelos ya fueron probados, ya fueron diseñados y ya funcionan, pues entonces ya vienen todas estas máquinas de aprendizaje que se diseñan, que se implementan y que hacen que ahora sí los resultados se den en un tiempo cada vez menor. Pero sobre todo, que sean muy fáciles y que consuman la menor cantidad de recursos. Bien, pues bueno, hasta aquí esta parte de la clase. Y vamos a ahora sí replantear mucho de lo que mencionábamos al principio de la clase. ¿Seguimos pensando que esto es magia? Ya, parte de lo que se dice muchísimo es, pues esto parece magia, ¿no? Con una simple fotografía, todo lo que ya saben de mí, ¿no? O de inmediato me ponen ahí como posibles opciones personas que en realidad son ese
tipo de personas que estamos buscando, ¿no? ¿Siguen pensando que es magia? Yo creo que no. Yo creo que mucho de lo que vimos hasta este momento nos hace reflexionar de cómo todas estas herramientas de análisis, herramientas de levantamiento de información, nos permiten hacer esto posible. ¿Cómo? De una manera más sencilla. Sencilla para nosotros como desarrolladores, no. Sencillas para el usuario. El trabajo lo ponemos de este lado y cada día con mayores herramientas, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Cambió tu visión de cómo funcionan este tipo de aplicaciones? ¿Realmente sabías que este tipo de aplicaciones hacían todo esto o levantaban todo este tipo de información para poderte proporcionar ese servicio que buscas? Yo espero que haber logrado cambiar esa visión. Yo espero que con todo lo que les comenté hasta este momento les haya transmitido lo importante o todo el mecanismo que hay en la parte de atrás, en el back, como le decimos nosotros, cómo toda esta maquinaria funciona para que nosotros como usuarios lo único que hagamos es darle like o darle un like. Realmente con eso estaría concluyendo este tema y pues bueno, abriría un poco la ventana para sus dudas y comentarios. Bien, estoy leyendo parte de lo que nos dicen en redes sociales, porque toda la información la obtiene de nuestro equipo. Bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de aplicativos, un poco Tinder también lo hace. Recuerden que hay un término que le llaman cookies. Muchas de estas cookies son invasivas y lo que hacen son estar en su equipo, permanecer en su equipo, los diferentes aplicativos las instalan en su equipo y a veces sin permiso están recopilando información. Hace un momento decía algo muy importante, nada es gratuito. O sea, el mismo Facebook que pues aparentemente no nos cuesta mucho, la cuenta de Spotify que nosotros sacamos y que es gratuita, no estamos pagando, en realidad el costo que estamos pagando no lo estamos viendo, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Precisamente lo que nos decía su compañero de arriba. Hay una serie de microprogramas que se instalan en la computadora, que no nos pide permiso que la instalemos, y que ese tipo de programas está extrayendo información de nuestro perfil, de nuestro comportamiento. Ustedes se han dado cuenta que entren a Google, empiecen a buscar autos, dense 20 minutos buscando autos, apaguen su equipo, el día de mañana van a tener muchísimos banners acerca de autos. ¿Y cómo lo supo? Precisamente por eso. Nos dice, creo que Tinder no está zona de gentes con los datos que pide, porque utiliza también el sistema de análisis de perfil en sus usuarios, el tipo de perfil, los niveles de educación, a quién les doy like y el GPS para saber ubicarlos, dónde se encuentran para encontrar un match. Sí, básicamente mucho de lo que comentábamos en este momento. Claudia Benavides, ¿y cómo saber si realmente es verdad que encuentras el amor de tu vida? Bueno, yo creo que ahí, ya no sé si hay encuestas de salida, no llegué hasta ese punto de la investigación, pero habría que preguntarle a todas estas personas que realmente lograron reunirse con los perfiles que les propuso Tinder para ver si realmente sí era el perfil adecuado, ¿no? Solo a través de las relaciones humanas puede encontrar a alguien que después de conocerlo, híjole, te podría decir que sigue siendo más eficiente el método a la antigüita, pero bueno, aquí ya es cuestión de nosotros, qué es lo que nos dice. Sí, qué miedo. Estamos cada vez más vigilados porque te mandan los anuncios de ciertas cosas a tus redes. De hecho, se supone que así será en un tiempo para darle un seguro. Bien. Antonio Ortega, hola a todos. Bien, hola. Hay puntos de encuentros reales, es decir, personalizados y a un tema y forma. Hay muchísimas opciones y oye, que estamos en el 14 de febrero, pues la verdad es de que muchos de esos sitios los van a ver en el internet, los van a ver en las noticias, los van a ver en muchísimos lados. La verdad es que hay muchísimas opciones precisamente porque la forma, la manera de cada uno de nosotros siempre va a ser diferente, ¿no? Pienso que la visión que se tienen usando diferentes aplicaciones, una de las cosas que nos permiten vivir en este mundo muy sofisticado actualmente, y eso nos lleva a innovarnos, ¿ok? Jan,
sí hay perfiles que deslice porque no me interesaba, porque me muestran y aparecer. Sí, lo que decía en ese momento, hay aplicativos que todavía trabajan en un esquema tradicional. ¿Cuál es ese esquema? Levantar más información. Ah, no le diste like. ¿Por qué no le diste like? Ah, pues porque es moreno. Ah, pues porque es muy bajito de estatura. Por diferentes causas, ¿no? Entonces, pues bueno, en este momento hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradezco muchísimo el haber participado, el mantenerse atentos a toda esta parte y pues seguimos al pendiente. Más adelante habrá más clases, estamos hablando del mismo tema. Este mes de febrero lo estamos dedicando a muchos temas que tienen que ver con el amor, pero poniendo toda esta parte de conocimiento que es uno de nuestros objetivos. Bien, muchísimas gracias.